desde Santa Cruz, Miraflores. Radio Latina 990, La Poderosa. Buenas tardes, amigas y amigos, muy buenas tardes. Un caluroso saludo de su programa por la seguridad jurídica aquí en Latina. El día de hoy, sábado, estamos en una nueva edición especial como siempre y por supuesto aquí también con un invitado muy especial porque va a enfocar un tema también muy interesante, de mucha actualidad, ¿no? Se trata del doctor José Guillermo Valderrama Echevarría. Él es abogado, tiene maestría en Derecho Procesal, es conciliador extrajudicial, docente universitario y capacitador en el Colegio de Abogados de Lima, también en el Poder Judicial, en universidades y en otras instituciones, ¿no? Le vamos a dar la bienvenida, pero primero también el saludo cordial a nuestra directora general, la notaria de Lima, Clara Carnero Ábalos. También a nuestros panelistas, licenciado Enrique Ledesma Azaña y François Rojas Enostroza, también a nuestro estimado ingeniero Santos Quintín Mantilla Sandoval. Muchísimas gracias por por estar escuchándonos en nuestra edición de todos los sábados aquí en Latina La Poderosa. Doctora, le dejo para que presente a nuestro y sobre el tema a nuestro estimado doctor José Guillermo Valderrama Echevarría. Una doble presentación, Ángel, pero bueno. Se lo merece el doctor también porque es un poquito robusto. Bueno, buenas tardes, Ángel, buenas tardes, radioescuchas. Como acá ha mencionado Ángel, tenemos hoy al doctor José Guillermo Valderrama Echevarría para tratar un tema de actualidad siempre, que es el desalojo por ocupante precario. Todas aquellas, hay muchas personas que tienen inmuebles y que se ven obligados a tener que hacer un desalojo, a iniciar una acción judicial, o también puede ser de interés para aquellos mismos a los cuales se les va a hacer este desalojo por ocupante precario, es decir, a ambas partes, ¿no? Y también el público en general que nos escucha, que muestran interés por todos estos temas, pues es un tema muy interesante que va a tratar hoy día José Valderrama. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes. Ante todo, doctora Clarita, Ángel, licenciado Ledesma, François, un gusto nuevamente estar en la casa. Yo ya me había complejado, pensé que había bajado de peso, pero sigo robusto. ya es un viejo conocido. Ya es un viejo conocido caserito de la casa. Y es un gusto nuevamente compartir con todos ustedes un tema de gran vital importancia, que es el desalojo por ocupante precario o desalojo por precariedad, ¿no? Que vamos a analizar por qué por precariedad y todas las mutaciones legales que han habido, ¿no? A partir de lo que es el cuarto pleno civil casatorio y lo que es el acuerdo civil nacional plenario que hubo el 13-4 de noviembre del año pasado. Bien, entonces para comenzar este tema, es importante que le expliques a nuestros radioescuchas, José, ¿qué cosa es un precario? Vamos a definir. Precario, si nosotros analizamos nuestro clásico y antiguo artículo 911 del Código Civil, es aquella persona que no tiene título o que éste ha fenecido. En la práctica, esta terminación ha variado constantemente de acuerdo a lo que es el cuarto pleno civil casatorio, y podemos definir que en sí una demanda de desalojo por ocupante precario viene a ser lo que es aquella pretensión, aquel derecho que estoy yo reclamando, que se me ampare a través, vía acción en proceso judicial ante el juez competente, con la finalidad que se me restituya a mí el derecho a posesión. Acá no se está discutiendo lo que es el derecho de propiedad.
Y eso es una clara diferencia que vamos a diferenciar con lo que es la acción reivindicatoria, donde yo ahí sí tengo que demostrar fehacientemente lo que es el derecho a propiedad consolidado. Eso quiere decir a través de una escritura pública inscrito en el registro. En cambio, el desalojo tengo que demostrar el derecho que yo invoco. Bien, pero entonces el precario es aquella persona que no tiene un título de propiedad, que está ocupando un bien inmueble, y no es propietario de ese bien, no tiene un contrato de arrendamiento, ¿no? A eso es a lo que se le llama actualmente precario vendría a ser, lo vamos a definir, es aquella persona que carece de cualquier acto, derecho o elemento contractual. Esto quiere decir, de acuerdo al cuarto pleno que lo vamos a desarrollar, que el arrendatario, acá donde se desarrolla, es aquella persona que no tiene ningún tipo de condición contractual. Y ahí justamente se va a determinar es que esa condición yo lo puedo demandar, ¿no? Y eso lo que es el primer pleno civil del año pasado lo define, ¿no? Cómo yo puedo demandar por precariedad, ¿no? En este caso, que vendría a ser lo que es el poseedor precario. Porque en sí, actualmente tenemos obviamente dos tipos de precarios. El ocupante precario, que es aquella persona que no tiene título, o el título que ha fenecido puede ser un título nulo, puede ser un título ineficaz. Por ejemplo, un título ineficaz podría ser una persona que yo le compro a B y de repente B lo transfiere a otro. Tengo obviamente mi contrato, están con las firmas legalizadas, pero es ineficaz porque yo no lo puedo hacer valer. Entonces ese título es inválido e ineficaz. O yo adquiero una compra-venta a una persona que de repente no tiene una capacidad cognitiva. Ejemplo. Entonces ahí te interrumpo un momentito. Entonces el precario no es solamente aquel que su contrato se le vence, ¿no? Un contrato de arrendamiento que se le vence, sino que podría ser una persona que ha comprado un inmueble, como estás mencionando. Así es. Que ha comprado un inmueble, por ejemplo, con firmas legalizadas o con un documento privado. Claro, que es inválido e ineficaz, porque no cumple con los elementos del acto jurídico. Y entonces él se convertiría en un precario. Lo que pasa es que el gran vacío que tenemos nosotros es que el proceso de desalojo por ocupante precario en sí es un proceso sumarísimo. ¿Qué quiere decir un proceso sumarísimo? Donde yo formulo la demanda en forma escueta y contundente, demostrando que yo tengo el derecho a invocar la posesión, demostrar que el poseedor no tiene título. Una vez que se admite esa demanda, se corre traslado a la contestación, la otra parte pasa a secciones, a una audiencia única y sale una sentencia. Con el actual cuarto pleno civil casatorio, desafortunadamente, este proceso sumarísimo... Antes de ir al pleno casatorio, ¿qué cosa se requiere para iniciar una acción por ocupante precario? Lo que tenemos que tener previamente, antes de demandar, tenemos que cumplir con dos presupuestos. Lo que es la legitimidad para demandar. ¿Qué quiere decir eso, no? Que sean parte de la relación sustantiva. Esto quiere decir que la persona que ocupa el predio tiene que tener una relación sustantiva con la persona que está demandando. Por ejemplo, ¿no? Si es obviamente un ex inquilino, entonces tendría que yo evidenciar y demostrar que hay un vencimiento de contrato y una comunicación o un aviso extrajudicial vía carta que me unifica a esta persona. Ahora, ese es el primer presupuesto para tener en cuenta antes de demandar. Lo segundo sería lo que es el interés para obrar. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que la ley me obliga a hacer procedimiento conciliatorio. El artículo 6 del decreto legislativo 1070 me dice, ¿no? Si la parte demandante no acude ni cita a una audiencia de conciliación a la parte que se está invitando, la demanda será declarada por el juez improcedente por falta de interés para obrar. Entonces la ley me obliga que yo tengo que hacer en estos casos lo que es el procedimiento conciliatorio, de acuerdo a la directiva 745-2013 del MINJUS, ¿no? Del Ministerio de Justicia, que rige lo que son los procedimientos y lineamientos del procedimiento conciliatorio. Entonces, o sea, necesariamente para presentar la demanda de desalojo por ocupante precario tienen que haber asistido, ya sea, o tienen que haber planteado esta acción conciliatoria aquel interesado en que se desaloje ese inmueble. Así es, obligatoriamente. Ya, correcto. Entonces hay que acompañar esa acta de conciliación. Así es. Que evidentemente si se tiene que presentar es porque no se concilió, ¿no? Porque si ya se va a juicio es que no se concilió
ya sea porque no se llegó a acuerdo en el acto conciliatorio o porque la persona a la cual se le citó para la conciliación no asistió a esa conciliación. Así es. Entonces tenemos esa acta de conciliación en una demanda de desalojo por ocupante precario. ¿Qué contiene esa demanda? Ya, esta demanda debe contener, aparte de los requisitos básicos del 424, 425, lo que son los fundamentos de hecho, la fundamentación jurídica, la vía procedimental, debemos obviamente demostrar también que nosotros tenemos el derecho a invocar. ¿Qué quiere decir eso, no? El derecho de propiedad que yo puedo demostrar. Por ejemplo, ¿no? Antiguamente la gente creía que para desalojar tendría que adjuntar una escritura pública. No necesariamente. En la práctica, si yo como recurrente puedo yo obviamente anexar hasta un contrato de compra-venta, una minuta con firmas legalizadas para invocar que tengo un derecho de propiedad que se está formalizando. Correcto, interesante. O podría ser también la ficha de inscripción ante registros públicos. Así es, o la inscripción registral con mucho más razón. Con mucho más razón. Estaría completa la figura. Estaría completo la figura. Ahora, este demandado, que es el precario, va a tener que evidenciar que tiene que justificar su permanencia. En muchos casos, que he visto en varias causas, los precarios, vamos en el tema de invasor, estamos hablando en esa institución, demuestran, tengo un PUHR, tengo un impuesto predial, pero el PUHR no es un título, simplemente es una contribución administrativa para el tema fiscal. Entonces, no procedería sustentar esa contradicción. Es decir, la persona se defiende presentando un documento de la municipalidad. Eso, a veces declaraciones juradas de los vecinos diciendo, mira, yo vivo acá más de 10 años. ¿Y cómo la municipalidad le otorgaría a él un HR y un PU? Lo común que se da en estos casos, a veces cuando son lotes, vamos a hablar en el sur, donde yo normalmente litigo, es la gente presenta esas declaraciones juradas o esas constancias de asociaciones de vivienda. Con esas asociaciones de vivienda presentan las municipalidades, la municipalidad le da un acto administrativo básico y con eso sustenta su posesión. Pero recordemos que este administrativo es algo nulo, porque esta persona nunca ha demostrado fehacientemente que es un poseedor mediato, eso es decir, que lo que es un poseedor de buena fe. No lo evidencia. Estaría demostrando que está contribuyendo. Está contribuyendo. Un tema fiscal. Así ¿no? es, nada más. Que es verdad y es legítimo hacerlo y hasta obligatorio hacerlo, pero tiene una categoría menor a ser el titular. Así es. No es tener impuesto predial no es un acto constitutivo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que simplemente yo puedo demostrar para el fisco, pero no me acredita lo que es ningún derecho. Ni siquiera más el predial me serviría mucho para titulación, sino que la ley me lo exige. Pero no es una prueba, vendría a ser un anexo. Bien, entonces, estamos en la presentación de la demanda de desalojo por ocupante precario, que tiene que tener un acta de conciliación, que tiene que tener los fundamentos de hecho y de derecho, que tiene que tener la firma de aquella persona que está solicitando la restitución del bien, que tiene que tener firma de todas maneras de abogado. Obligatoriamente de abogado colegiado, que tiene que pagar una tasa. Una tasa judicial. Una tasa judicial, que un en derecho. este caso es lo que es la tasa más básica porque no tiene cuantía. Que tiene que ofrecer pruebas. Ofrecimiento de pruebas. ¿Y ante qué juez se presenta? En este caso es el juez especializado, que vendría a ser lo que es el juez el juez civil acá en Lima, y en provincia sería lo que es el juez mixto. El juez especializado, muy bien. Se presenta esta demanda de desalojo por ocupante precario y en el mejor de los casos, ¿en cuánto tiempo una persona ve que este inmueble le pueda ser restituido? Ya, antes del pleno teníamos la figura que el desalojo por ocupante precario duraría 1 a 2 años. Actualmente, el cuarto pleno, si bien ha aclarado algunas cosas que lo vamos a explicar brevemente, ha generado lo que es una mutación jurídica, un híbrido. ¿Por qué? Porque en el desalojo, por ser proceso sumarísimo, yo no discuto lo que es la valoración del derecho de propiedad. Hoy en día, los que litigamos en ocupante precario, tenemos que discutir tanto el título que justifica la posesión del demandado, como el título que justifica el derecho que invoca el demandante, y es ahí que ya no es un proceso sumarísimo, se vuelve un proceso cognitivo. Y eso demora unos 4 o 5 años en segunda o tercera instancia. Es más, siempre va a comenzar el precario por juez civil, va a tener lo que es una sala especializada y ahí lo que es una casación, ¿no? Que es ante la Corte Suprema. Entonces ya no vendría a ser lo que es la diferencia en la acción reivindicatoria, porque en la práctica viene a ser un proceso reivindicatorio fusionado. Si bien es cierto, la acción reivindicatoria era yo como propietario, tengo mi título, inscrito de registros públicos, pero yo también tengo otro.
Entonces ahí se aplicaba la figura del mejor derecho de propiedad, que las ambas partes litigaban años. Hoy en día el desalojo por precario es lo mismo, prácticamente está ayudando esto a generar esta figura. Entonces lo que tenemos que tener claramente, contundentemente es, al momento de hacer la demanda, lo que yo siempre recomiendo es evidenciar contundentemente que yo tengo el derecho de propiedad y que la otra parte no lo tiene, o que el acto que tiene es nulo, cosa que así evitaría dilataciones algunas. Y esta cláusula de allanamiento futuro, ¿qué importancia tiene en este proceso de desalojo? Ya, lo importante que antes que se haga lo que es el pleno, teníamos la figura de ambas, el vencimiento de contrato, que era la vía tradicional, proceso sumarísimo, y el desalojo por ocupante precario. Ahora, el vencimiento del contrato, o también la resolución del contrato por alguna cláusula que... Así es, por deuda, pero mayormente más que el vencimiento del contrato. ¿Por qué? Porque el 1699 del Código Civil dice, cuando es un contrato determinado, se pacta el plazo. Pero hay un error legislativo ahí. Se pacta el vencimiento del plazo, pero no se pacta que es la conclusión del vínculo contractual. El artículo 1700 del mismo código establece que una vez que este contrato pasa a ser indeterminado, las mismas condiciones contractuales se van a mantener del contrato primigenio. ¿Qué esto quiere decir? Que basta con la comunicación del arrendador. ¿Qué quiere decir eso? Que yo como arrendador, de acuerdo al 365 del Código Civil, yo tengo que comunicar para que él en unos 30 días, esta persona desocupe. Entonces había un híbrido, porque también teníamos el 1702, que decía, basta con yo con el aviso extrajudicial, carta notarial o judicial, se da por concluido el contrato. ¿Qué es lo que llegaba? Sino que el arrendatario, al quedarse en el inmueble, uno no sabía qué figura aplicar. O es precario, o es vencimiento de contrato. Porque obviamente ya el plazo venció, pero sigue dentro del inmueble. El cuarto pleno, en el punto 5.2, definió que en los casos que cuando son contratos de duración determinada a conocimiento del arrendatario, ahí sí obligatoriamente se vuelve precario, porque ya tiene conocimiento que había un plazo contractual, él ha seguido, a pesar que ha omitido la comunicación al arrendador, entonces ahí es precario. Ahora, en el vencimiento del contrato, gracias a este pleno, ya no podemos nosotros demandar por vencimiento del contrato al juez de paz como queríamos hacerlo normalmente. Y eso es una afectación al derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Por qué? Supongamos que yo alquilo a una persona un inmueble por 2 años, un cuartito, supongamos a 500 soles la renta. Y esta persona cumple puntualmente, yo le mando la carta notarial, ¿sabes qué le digo? Ya necesito que me restituya ser bien porque ya el plazo ha vencido. Pero de acuerdo al primer pleno, el acuerdo plenario del año pasado... ¿El primero o el cuarto? No, el primer pleno. Ahora yo ya no puedo hacer esa figura. Tendría que mandar la carta notarial y con esa carta notarial yo lo convierto en precario. O sea, ya no podría demandar por desalojo o por vencimiento de contrato. Ahora, por más que yo evidencie, demuestre al juez, mire juez, este señor tengo acá recibos, pagos, impuestos de renta de primera categoría, que yo he cumplido el pago de arriendo, pero me limita. Entonces, si yo presento la carta notarial, lo convierto en precario. ¿Y qué me obliga? Que ya no sea un juez paz letrado, que debería ser la segunda instancia un juez civil o juez mixto, y ahí quedaría. Sería un proceso más rápido. ¿Y qué se hace para evitar eso? Para que no se convierta... Ahora, la solución de que la técnica ha dado y no compartimos con la norma es que hoy en día, si yo quiero demandar por vencimiento de contrato, tengo que tener lo que es la cláusula adicional de allanamiento voluntario. ¿Qué quiere decir eso, no? Donde el arrendatario reconoce que hay un plazo que se da por cumplir, se da a vencer, y que renuncia obviamente a cualquier tipo de condición del inmueble. Entonces, ahí yo... ¿Esa es la cláusula de allanamiento futuro? Cláusula de allanamiento futuro, que vendría a ser lo que es el famoso desalojo express, incerto, el único desalojo, que en la práctica también es una demora, ¿no? Pero sí favorece entonces. Favorece, pero al arrendatario. Pero si yo envío la carta notarial al inquilino, al arrendatario, que ha vencido su plazo contractual a sabiendas, yo lo convierto en precario. Ahora, y si yo no quiero mandar la carta notarial, porque si bien es cierto, la carta notarial no es un medio probatorio contundente, es una petición por escrito, ¿no?, que dirijo sobre derechos. Es simplemente para decir... Así es, hay un detalle. También si yo le envío la conciliación dentro, obviamente, de la casación 3680-2014, yo lo convierto en precario, a pesar que la ley me obliga a hacer conciliatorio. ¿Por qué? Porque basta que yo mande la conciliación diciendo que se ha vencido lo que es el contrato, que ya no tiene condición, y yo le envío la carta notarial, yo lo convierto en precario, a pesar que la ley me obliga a hacer procedimiento conciliatorio. ¿Por qué? Porque basta que yo mande la conciliación diciendo que se ha vencido lo que es el contrato, que ya no tiene condición, y yo le envío la carta notarial, yo lo convierto en precario, a pesar que la ley me obliga a hacer procedimiento conciliatorio.
Con esa casación actual, yo lo convertí en precario a este arrendatario. Entonces no hay solución. No hay solución. No hay solución. Lo más recomendable, le sugiero Radio Escucha, es que si ustedes quieren evitar demandar por precario a su inquilino, que va a demorar 4 o 5 años en una primera instancia, y es más, este inquilino también podría evidenciar, demostrar, y esto dilatarse con apelaciones innecesarias, Claro. llegar a salas, ustedes quisieran, lo más recomendable es que hagan la que es la cláusula adicional de allanamiento voluntario, debidamente legalizada las firmas. Cláusula de allanamiento a futuro. Así Lo que es. se denomina No, cláusula de allanamiento a futuro. Doctor, Estás disculpe. hablando siempre- En ese periodo, disculpe, doctor, ese periodo de los 4 o 5 años de espera, el inquilino no tendría por qué seguir aportando su cuota de arriendo. No, No. sí. Sí, la pregunta es esa, pues. El problema Tiene es que también deposita el Banco de la Nación. Bueno, también viene pues, la figura. ¿Por qué? Porque yo digo, no, él es precario y el inquilino dice, está bien, pero yo mientras que no siga demanda, yo no voy a pagar. Entonces, Eso. estamos hablando, afectando lo que es el derecho de crédito del arrendador, lo que es un dinero no cobrado. Claro. O sea, hay una desnaturalización jurídica. Gracias. O sea, en vez que este proceso actual ayude, es un reivindicatorio vía formato sumarísimo. Una pregunta, que quizás se puedan hacer los radioescuchas. Cuando has estado mencionando en tu exposición, siempre te has referido al vencimiento del contrato, Ujú. pero a la mitad del contrato el inquilino no pagó, dejó de pagar. ¿Es la misma figura o no? Claro, supongamos... Porque en el contrato puede decir, como dice siempre normalmente, si tú no me pagas tantas cuotas, como dice la ley 2 o más, ya se rescinde el contrato, se resuelve el contrato. Es la misma figura, todo ese ordenamiento jurídico que has detallado respecto a un vencimiento normal del contrato que era 2 años, se terminó y de ahí surge el problema. Pero en este caso, a la mitad del contrato de vigencia de 1 año, 2 años, a la mitad ya nunca pagó. ¿Es la misma aplicación de las normas? Pues, ¿O es otra? Es otra figura, por enseñar razón. Antiguamente, si había, la forma tradicional era, ¿no? Yo alquilaba y el inquilino dejaba de cumplir, tranquila, mandaba lo que es vencimiento de contrato o resolución contractual por incumplimiento. Pero actualmente, si yo no tengo esa cláusula, por más que haya incumplido, de acuerdo a lo que es al cuarto pleno, y al primer pleno tiene que ser por precario. Entonces, el arrendador se ve afectado y, o sea, por esta técnica jurisprudencial estoy limitado, porque lo que a mí me interesa es no solamente que salga, que es la finalidad, Claro. a mí lo que me interesa es lo que es un pecurio, un dinero impago. Que salga- Pero el problema es que yo no puedo cobrarlo, tendría que cobrar en otro proceso, porque la ley me obliga que basta que yo mande una carta notarial a un inquilino que ha vencido mi contrato, lo convertí en precario. Y si hago la conciliación, con mucho más razón lo voy a confirmar. Pero- Ahí viene el tema, pero- que ha vencido mi contrato, pero la pregunta era, o para ampliar la tesis, que ha vencido mi contrato está bien, se entiende, pero que ha vencido por incumplimiento aunque no sea la fecha última de vencimiento del contrato, Ya, sí. a medio correr del Ya, contrato. si ha vencido a medio correr, ahí yo tendría que demandar lo que es el incumplimiento contractual, ya no por precario. Ya. O sea, ya vendría a ser otra figura. Otra figura. Otra figura. Otra figura. Pero el incumplimiento contractual no lo convierte finalmente en precario también. Desgraciadamente sí. ¿Por Sí. qué? Porque también por una sencilla razón. Ahí está el Hay que problema. llegar. Ahí está el Porque problema. lo que es el cuarto pleno también lo dice en la resolución contractual, que basta que yo también... por eso, es un vacío realmente que los correcto. jueces han hecho. Trabajo tienen ustedes los abogados. Exacto, allá. porque el 1429 y el 1430 hablamos de la resolución contractual. Entonces, al pobre arrendador lo ponen a aprietos, digo, Sí, ya, por no eso. importa. Sí, Ya, bueno. si mi contrato ha vencido, bueno, ya pues mandaré resolución contractual, mandaré mi cartita notarial, 1430 del Código Civil, y haré lo que es mi conciliación y todo. No puedo, porque basta que yo tengo que demostrar al juez que no tiene, que el contrato se ha incumplido, es una condición para demandarlo por precario. O sea, no tengo otra forma. O Y sea, eso... siempre va, entonces... Y eso lo hemos visto en el caso de Ñor Solano, que es la casación 1706-2006, igualito, una resolución contractual que no se determinó muy bien y se declaró improcedente lo que es la demanda de precario, por la famosa resolución de incumplimiento. Entonces, desgraciadamente, los abogados que estamos ligados a los temas procesales y que nos apasionan los litigios, estamos sujetos, obviamente, a lo que es a estos criterios jurisdiccionales. Que si bien es cierto, el derecho no nos corresponde a nosotros, sino que el derecho es de la gente, como digo, ¿no?, en las clases, ¿no? Y las pruebas corresponden a las personas. Simplemente nosotros ayudamos a adecuar la voluntad del usuario, pero sin embargo las normas nos limitan. Entonces, lo que se tendría que hacer acá con mucha urgencia es convocar, obviamente, a juristas, tanto colegas civilistas, procesalistas como quien habla, y nosotros unificarnos y obviamente modificar lo que es tanto lo que es el Código Civil 911, porque el 911 refiere solamente al invasor, que es el ocupante precario, el que no Claro. tiene título y que ha vencido. Pero el nuevo precario es el poseedor, que es el inquilino.
o la persona que se le incumplió el contrato, o supongamos una persona que yo le vendí una propiedad, un pacto de reserva, y después sabe lo que es una cláusula resolutoria y no quiere salir, entonces tendría que comprarlo por precario también, ¿no? Entonces había una mutación jurídica tremenda. Muy bien, bueno, los teléfonos están abiertos, pero vamos a hacer una previa pausa todavía. El 441-4512 o el 422-8810. Nuevamente se los damos, el 441-4512 y el 422-8810, para que en breves, un par de minutos luego de la pausa, puedan formular alguna pregunta al doctor José Guillermo Valderrama Echevarría, que está explicando este tema tan interesante de ocupantes precarios, ¿no? Y con todo Regresamos gusto, en un regreso. hacemos, Muy ¿qué le bien, parece? gracias. Un pequeño descansito de un par de minutos, si quieren. No puedes decir vamos a un comercial y regreso. No puedes. Sí, porque no tenemos avisos, anuncios. Un delito, pues, Ah, por ganancia y por crecimiento de acto ilícito. Ya estamos aquí nuevamente en Por la Seguridad Jurídica con el doctor José Guillermo Valderrama Echevarría. Está enfocando el interesantísimo tema de desalojo por ocupación precaria, ¿no? O por ocupante precario. Nuestra notaria, la doctora Clara Carnero, que está de panelista principal, conversando con el doctor. También nuestros panelistas titulares, Enrique Ledesma, Azaña y François Rojas. Y por supuesto, yo quisiera hacerle también una pequeña pregunta. Claro, cómo no, estamos nosotros para apoyar. El caso de los inquilinos, digamos que no les dan recibos los arrendatarios, pagan mensualmente y no les dan. En estos momentos, ¿cuál es la situación legal de ellos? Ahí hay un tema para ampliar tu pregunta. Sí. Lo que tú dices es muy interesante, pero el doctor nos va a ilustrar en esto. Claro, estamos acostumbrados como sociedad, muchos alquilan y no dan recibos formales, o sea, no pagan sus impuestos. Si va a haber una acción para recuperar ese inmueble que es mío y no he pagado mis impuestos, ¿eso va a tener algún problema? ¿El juez va a ver algo? ¿Te van a pedir eso? ¿Eso surte algún efecto positivo o negativo ya en el proceso judicial?
Claro, el simplemente hecho de no pagar un impuesto vendría a ser lo que es una evasión tributaria. En este caso, el inquilino o el arrendatario ha cumplido con el pago de la renta correspondiente en forma mensual, y es obligación del arrendador pagar lo que es el impuesto de renta de primera categoría. Al no pagarlo, estoy haciendo lo que son dos figuras, lo que es el incremento patrimonial no justificado, porque no estoy sustentando el dinero que yo tendría que pagar, debe ser lo que es una ganancia de un acto ilícito por una evasión tributaria, y en caso que esto se vaya a un litigio, la otra parte podría pedir que es el arrendatario lo que es una indemnización vía proceso abreviado, y fuera de eso es el delito, el proceso penal correspondiente, ¿no? Que vendría en este caso, este proceso suspender por su disposición legal, porque hay un proceso penal, suspender el desalojo hasta que se aclare ese tema. O sea, sería bueno, si yo voy a demandar, tener todos mis tributos al día, ¿no? Claro. Porque si no me puede, en este me caso puede sería, salpicar. si es obviamente, si lo hago cuando tengo la cláusula, por el vencimiento de contrato, obviamente. Ahora, si yo no hago eso, por la precariedad lo puedo demandar como estamos explicando. Dime, José, en todo caso, tú en la práctica procesal que tienes, ¿has visto algún caso en que se haya suspendido un desalojo por ocupante precario porque la persona no presentó, digamos, los recibos de haber pagado tributariamente los impuestos? Antes del pleno casatorio, sí. Desgraciadamente, con el actual cuarto pleno y este acuerdo, que es un híbrido, que es un dolor de cabeza, esa precariedad cae porque ya no me permite yo juntar los recibos de renta o sustentar que no se han pagado. Entonces, ahí va a haber esa precariedad. Entonces voy a tener que, como lo decíamos nosotros, entonces ya no es el ocupante, sino el poseedor precario. ¿Qué es lo correcto que debe hacer en estos casos? Es demostrar continuamente que el arrendador no ha cumplido con los pagos de los impuestos y debería suspenderse legalmente, porque de acuerdo a la ley procesal, sí obliga, en estos casos se puede hacer lo que es una suspensión legal del proceso. Sí se puede legalmente. Pero con este acuerdo hay un vacío, porque si tengo la norma, tengo la práctica jurisprudencial y tengo la norma, debería prevalecer más la norma. Entonces, viabilidadmente debería ser suspenderse el proceso. Pero por ese acuerdo, primer pleno, que había el año pasado, impide. Porque lo que yo recuerdo, por lo menos antiguamente, en la época en que en alguna oportunidad yo he litigado, en ningún momento se suspendió el trámite judicial porque la persona no presentase los recibos de haber pagado sus tributos, ¿no? Y no pasaba absolutamente nada en esa época, no pasaba. ¿no? Ahora todo eso ha sido modificado. Claro, por ejemplo, ¿no? Vamos a aclarar, porque de repente quizás hay unas pequeñas dudas y vamos a aclararlas. De acuerdo al cuarto pleno y el nuevo pleno que ha salido el año pasado, si había vamos a poner este caso para poder entender. Hago mi contrato por 2 años, se venció el plazo, mando mi comunicación al arrendatario diciendo, ¿sabes qué? Desocupa, ¿no? Ya se concluyó. Y por más que yo tenga, somos un arrendador responsable, ¿no? He pagado mis impuestos y quiero demandarlo por vencimiento de contrato porque porque no quiere salir. O sea, yo he mandado y ha vencido el contrato y la persona no quiere salir, a pesar que he mandado la comunicación notarial. Basta que obviamente haya eso, ya no lo puedo demandar por más que yo quisiera que se haga por vencimiento de contrato, que es la figura idónea que debería ser. De acuerdo a esta mutación jurisprudencial, lo voy a convertir en precario. ¿Y qué me implica a mí como litigante, no en este caso como demandante? Primero, que ya no lo voy a hacer en un proceso ante un juez de paz, que era más corto, en cierta forma más económico en tiempos, había celeridad y simplicidad. Este proceso precario van a ser un juez civil. Y ahora, entonces, este juez civil va a hacer qué cosa, ¿no? Posiciones. Por ejemplo, actualmente, ¿no? En ocupante precario, yo como demandado, el juez va a analizar y va a ver si mi título es válido o inválido, o si hay ausencia absoluta de elementos de disfrute sobre la propiedad. Y así como el juez me pide, la casación 2556-2014 de Arequipa, también me obliga como demandado o arrendador, demostrar también si mi título también es viable. Entonces, ese es el problema. Entonces, ya no es un sumarísimo común y corriente, ya es un proceso cognitivo en el formato de sumarísimo. Entonces, ¿qué me implica? Que esto va a generar lo que es una apelación, que va a ser una sala. Va a llegar vía recurso a una Corte Suprema, y eso que va a generar 4 o 5 años de litigio, y es mejor. A veces uno dice, ¿no? Mejor regalo la propiedad, porque ¿cuánto me va a costar el tiempo y los costos del abogado en llevar ese proceso? Ese es un vacío legal terrible que debía derogarse. Pero acláranos, José, ¿por qué la cláusula de allanamiento futuro le quitaría
ese término de ocupante precario? Por una sencilla razón, porque apliquemos la teoría del consentimiento contractual. El arrendatario está consintiendo que él es el arrendatario, es el propietario o tiene un derecho sobre el bien, y que esta persona, como en condición de arrendatario, renuncia a su condición de permanencia. Entonces, con esa prueba contundente, fecha cierta, entonces estoy demostrando que él está aceptando, reconociendo. Entonces ya hay un vencimiento de contrato que él está reconociendo previamente. Entonces ahí sería lo que es ante el juez de paz. Ya, correcto, ahí sería ante el juez de paz. ¿Y eso es lo que se denomina el desalojo exprés? Claro, actualmente, que es el proceso único de desalojo. Que también hay un vacío, porque realmente el proceso de desalojo debería ser en el proceso sumarísimo que todos lo conocemos, de acuerdo a nuestros libros de derecho, nuestros libros procesales. Pero actual el proceso único de exprés ya es otra vía procedimental. Y eso que genera también la falta de formación, conocimiento, variación de normas, genera que también vicios. Ahora, el proceso de desalojo de estrés, que es un tema muy largo también de explicarlo, tampoco es una solución contundente, porque esta persona que también va a ser demandada va a tener derecho también de contestar, va a también formular sus actos correspondientes, sus contradicciones. El desalojo exprés, ¿qué significa versus el desalojo por ocupante precario? ¿Qué significa en tiempo? Ya, en tiempo estamos hablando que el proceso de desalojo exprés nace ante el juez de paz. Entonces, si vemos ante el juez de paz, quiere decir que en caso de una apelación va a quedar ante el juez civil. No va a llegar ni siquiera a una sala. O sea, así es, título ejecutivo, entonces será a lo mucho un año, año y medio. Si lo vemos por precario, desde que se admite la demanda hasta que haya una audiencia única, ya pasó el año, o 6 a 7, 8 meses. Supongamos, y vamos a poner un poquito más complejo porque a mí me gusta ver las cosas más difíciles. Ya. Supongamos que esta persona, yo demando por precario de acuerdo a las reglas del actual cuarto pleno. Ya. Yo tengo mi título de propiedad, hice un contrato de compra-venta privado con reserva de propiedad y le digo, oye, ¿sabes qué? Tú has incumplido con mi pago, sal. ¿No? Entonces, yo, el demandado tiene que demostrar, no juez, mi contrato todavía está vigente por tales condiciones. Esa posición obviamente me va a estancar procesalmente un año, porque el juez tiene que determinar en ese acto lo que es la nulidad manifiesta, que es supletoriamente lo que es el noveno pleno del otorgamiento de escritura pública, o sea, evidenciar la nulidad manifiesta. Entonces la pregunta nosotros la hacemos, pero eso tendría que hacerse en la reivindicación, no en el sumarísimo, porque en sí el desalojo no es una acción real o de propiedad, es una acción posesoria, ¿no? Que yo quiero recuperar la posesión sobre un derecho que yo tengo, porque yo nació, porque es un proceso, es una reivindicación más chiquita, más simplificada, pero desgraciadamente es un monstruo que se ha engordado más, no tanto como quien habla obviamente, pero está obviamente fusionado, porque obviamente ahí tengo excepciones, tengo tachas, entonces eso se va a naturalizar. Por eso lo que recalcamos es que si quieren evitarse el tema de precario, hagan su cláusula adicional de allanamiento voluntario. Dos teléfonos, amigas y amigos, para ustedes. Pueden en este momento ya llamarle al doctor José Guillermo Valderrama Echevarría para que formulen sus preguntas. El 441-4512 o el 422-8810. 441-4512 o el 422-8810. Yo quería preguntarle, doctor, estas invasiones que hay permanentes, ¿no? Y muchos de ellos inclusive tienen el documento supuestamente, ¿son precarios? ¿Se les puede considerar precarios? Vamos a explicar acá. Lo que pasa es que precario en sí, o sea, vamos a definir las palabras, que debería el código de glosarse, debería ser 911 y 911A, que debería haber. El 911 es el ocupante precario, que es el invasor, ahí no hay mayor discusión, que es obviamente el que ocupa y no tiene título, o tiene un título fraudado, ya. Y en lo que debería ser el 911-A, debería ser lo que es el poseedor precario. ¿Cuál es? La persona que yo le vendo un contrato de reserva de propiedad y no quiere salir. O el arrendatario, que a pesar que ha sido, obviamente, ha reconocido el vencimiento, bueno, verbalmente, porque no hay todavía la cláusula, tampoco quiere salir, a pesar que yo he mandado la carta notarial. Eso es posesión precaria. Una posesión, obviamente, que determina la mala fe de esta persona. Entonces, el ocupante es el invasor. Y volviendo a la pregunta, ya, este invasor, que es la parte más fácil, ¿no? Yo demando, tengo mi derecho de propiedad. Este invasor no tiene nada, no, tengo declaraciones juradas. No, ¿sabes qué? Tengo mi constancia de posesión, pero esos no son títulos. Entonces caería lo que es en la precariedad. Sí, claro. Bien, yo recuerdo mucho el caso de un señor, en la época en que mi padre era juez penal, de un señor que era amigo de él y se había ido de viaje al extranjero 3 meses. Correcto. Y dejó a su mayordomo ocupando la propiedad.
Cuando regresó, el mayordomo estaba en la propiedad con toda su familia. Con toda su familia. No quiso salir Y no quiso salir, le había cambiado las chapas a la puerta y se había quedado dentro de la propiedad. Entonces, ¿qué acción corresponde en este Ya, caso? ahí sí. Esa es la típica figura del guardián del mayordomo, que hasta el día de hoy no cambia. Hay bastante jurisprudencia sobre eso y para poder entender, el guardián siempre va a ser precario, porque no tiene un título. A veces en defensas, hemos ido a audiencias, a veces dice el guardián, no me debe, hay un contrato verbal entre nosotros y por eso debo justificar la permanencia del bien hasta que me pague. Eso es ajeno a la naturaleza. Si yo, por último, yo como guardián quiero pedir un dinero, un dinero impago, eso lo haré en vía de acción, en otro proceso, porque obviamente es incompatible con la naturaleza procesal. Entonces, este guardián no tiene ni un derecho que justifique. No, pero acá tengo la foto de los vecinos, me tomo obviamente cafecito todos los días con ellos, la gente de la municipalidad me conoce, me porto bien. Eso no tiene nada que ver, porque es un guardián. Y el guardián, el simplemente hecho de comunicarlo, es precario. Entonces eso hasta el día de hoy no cambia. Qué bien. O sea, siempre va a ser un precario. Sí, Qué bien, el dolor de cabeza es cuando obviamente el que ocupa ahí, por eso le diríamos, el ocupante es el invasor, que vendría a ser una persona que no tiene ni un derecho. Ahí encontramos lo que son los guardianes, los amas de llave, los mayordomos. El dolor de cabeza es cuando que lo que ha hecho la Suprema, y que es un dolor de cabeza, recalcó, es cuando esta persona es un arrendatario, que lo común y lo normal debería ser un vencimiento de contrato y mandarlo por la vía, ¿no?, de juzgado de paz. Pero no, nos obligan obviamente que basta que yo le mande una carta notarial, oye, quiero que salgas, y eres precario. Y si no quiero hacer la carta, tengo que mandar la conciliación con mucha más razón con firme precario. Entonces, ese es un error que debe variarse. Entonces, ahí eso debería ser lo que es el poseedor precario. El ocupante es el guardián, eso está clarísimo, y eso no ha cambiado. Y ustedes dirán, ¿y si el ocupante que dice, no, yo tengo una posesión perenne, tengo una posesión asidua, tengo una posesión constante, todos me conocen? Eso tendrá que acompañar y aparejar la documentación contundente y fehaciente para evidenciar un derecho. Pero eso no significa que, de acuerdo al 5.1 del cuarto pleno civil casatorio, que mi demanda de desalojo salga improcedente. No, todo lo contrario, mi demanda va a salir fundada, porque él no ha acreditado la condición del bien. José, a propósito, hace algunos días he leído, cayó en mis manos un contrato de arrendamiento, y en este contrato de arrendamiento mencionaban algo, no recuerdo las palabras exactas, pero era algo referido a que al vencimiento del contrato, si la persona no desocupaba, el propietario del bien iba a proceder a desalojarlo, y que él se allanaba. En el mismo contrato decía que él se allanaba a ese desalojo de antemano. Yo lo consulté en el chat de notarios para ver si algún notario había visto un contrato similar. Y bueno, hubo ahí una discusión, un intercambio de opiniones legal muy interesante, ¿no? Porque yo lo que preguntaba era si podía contenerse esa cláusula. Muchos opinaban que no, pero sin embargo uno de los notarios de provincias dijo, acá en esta ciudad, creo que fue en Huaraz, no recuerdo exactamente, esto se aplica todos los días. Y acá se desaloja a las personas sin necesidad del juez. O sea, se ha puesto una cláusula ahí en el contrato y el otro día, sin ir muy lejos, se ha desocupado a una persona. Y la persona sabía, pues, porque había firmado ese contrato de que lo iban a desalojar y no hizo absolutamente nada. Y lo procedieron a desalojar. ¿Qué sabes tú al respecto? Lo que pasa es que al respecto lo que deberíamos hacer es, ese tipo de contratos no está debidamente regularizado. O sea, lo que sí está regularizado en la ley es... No está arreglado la ley. La ley. Lo que está regularizado es lo que es el allanamiento futuro. La cláusula de allanamiento futuro. Que eso está tipificado en norma. Ahora, ¿qué vendría a ser si lo aplicamos ese caso a Lima? Vamos a hacer un poquito acá porque el criterio de los jueces es diferente de acá en Lima en provincia. Vamos a ponerlo acá en Lima, vamos a hacer un poquito más quisquillosos. Si presentamos ese tipo de contratos, entonces sería lo que es una nulidad manifiesta. De acuerdo a lo que es el cuarto pleno. ¿Por qué? Porque el juez va a evidenciar aspectos básicos del acto jurídico, de 140, 141. Y al verificar eso, la demanda sí podría salir improcedente. Si quisiera hacer valer esa posición, tendría que hacer la forma tradicional, a través de la acción reivindicatoria. Y la acción reivindicatoria, ¿cuál es la diferencia entre la acción reivindicatoria
y el desalojo por ocupante precario? Ya, la diferencia es bien simple. Lo que pasa es que en la acción reivindicatoria es un proceso de conocimiento. Eso quiere decir que hay varias audiencias de pruebas, audiencias de saneamiento procesal. O sea, mucho más largo. Es mucho más largo. A diferencia de que el desalojo por precario, para entendernos tanto los dos estadios, tanto por ocupante o poseedor precario, es una audiencia única, donde el juez resuelve todo. Acepta las pruebas, demanda, todo lo demás. Claro, el reivindicatorio, entonces, como es un proceso y va por etapas, podría sustentar. Claro, pero al ser reivindicatorio, o sea, es más asiduo en lo que es en la etapa probatoria, porque Claro. tendría que evidenciar realmente que tengo las pruebas. Supongamos, en este caso de acá, En este caso, el arrendatario, yo como arrendador soy propietario inscrito, hice un contrato y hago esta modalidad de este allanamiento. claro, y lo he establecido. Y yo lo he establecido. Y podría decir Ya, que ahí es un acuerdo de partes. Es un acuerdo de parte, es válido, Y yo es di el un- contrato. Y hay una manifestación Así es. natural que dicen que los Así acuerdos de es. partes es ley. Aplicamos lo que es la libre contratación, Así el es. derecho a la libre Ah, contratación, eso así es, es. claro. Entonces, obviamente, cuando haga mi demanda de acción reivindicatoria, decir, juez, ¿sabes que soy propietario? Y aparte de eso, tengo mi libertad de contratar, porque dice autodeterminación Claro. para contratar, o sea, elegí cómo, con quién, cómo y las condiciones. Y las condiciones Así y es. fue aprobada y Así aceptada. es. La Eso teoría- funciona también con los impuestos. Así es. Porque aunque de acuerdo a la ley yo podría tener la obligación de pagar los impuestos, yo puedo haber pactado internamente o en el contrato Así formal es. que los impuestos los pagas tú, aunque la ley dice que lo paga la otra Claro, persona. pero acá sí procedería por Entonces, una sencilla razón. procede. Claro, como acción reivindicatoria. ¿Por qué? Como Porque, acción reivindicatoria. claro, porque soy propietario y aparte de eso yo he pactado con él Así es. dentro de mi libertad de contratación. Así es. Estos artículos Y está de la aceptado por Constitución otra y parte. aceptado por las Yo no le he partes, puesto hay una pistola en la consentimiento. cabeza para que firme. Así es, entonces ahí sí. Pero si presento ese formato, ese criterio Ya. a nuestro híbrido, Ah, no va a salir a decir juez, no, y va a decir, ¿sabes qué, juez? Hay una nulidad manifiesta, de frente. de frente. ¿Y cómo lo podría poner demandado? Mediante lo que es una tacha o una excepción. Así es. Entonces, ¿qué me convendría? Entonces, si hago esa modalidad acá en Lima, va a salir obviamente la excepción por falta de legitimidad para demandar o para obrar, cualquiera de las dos causales, se va a suspender el proceso. ¿Y qué me implica yo como demandante? Voy a tener que hacer mi apelación de auto, pagar mi tacita del Banco de la Nación, fundamentar mi apelación de auto, que vaya a la sala. ¿Cuánto tiempo va a demorar a resolver lo que es mi apelación de auto? 8 meses. Y la otra parte hace la casación, ya tengo 2 años solamente en una resolución interina. Para que no saben, nulidad de auto es cuando es una resolución que es interna del proceso, que no es la sentencia. La sentencia es la pieza más importante. Claro. Ujú. Pero por lo visto en provincias las cosas no funcionan igual que en Lima, ¿no? Sí, por ejemplo en Lima también, bueno, Claro. volviendo a colación, por ejemplo en provincia, para certificar firma de contrato de transferencia patrimonial, las compras-ventas, acá en Lima lo correcto es un certificado psiquiátrico, pues, ¿no? Que vale lo que es la capacidad contratada de las personas. En provincia usan psicólogos. Ah, claro. No tiene nada de malo, pero para un tema legal, sumamos una persona que tiene un impedimento, entonces ahí es obligatoria la Sí, intervención no, psiquiátrica. no necesariamente, No no. necesariamente. No, en realidad no, porque la ley del notariado no habla de esa obligatoriedad. Lo que dice más bien es que el notario debe certificar la libertad, capacidad y entendimiento con que las personas se obligan. Lo que pasa es que muchas veces en un contrato de compra-venta, por ejemplo, normalmente de personas mayores de edad, vienen los hijos posteriormente donde el notario a reclamarle al notario y a decirle que por qué se realizó esa compra-venta, que sus padres ya eran unos ancianos, ¿no? Que estaban mal de la cabeza, que tenían vacíos, digamos, ya mentales. Sí, que eran ya tenían una Limitaciones, determinada edad, que tenían demencia senil, y que por qué no se les pidió un certificado médico, o ellos presentan un certificado médico en que las personas, o se consiguen un certificado médico con fecha anterior, ¿no? Tratando de demostrar para traer abajo esa escritura pública, tratar de demostrar que los padres no se encontraban bien, ¿no? Y entonces todo esto generó que los notarios, casi la mayoría en la actualidad, nos viésemos casi obligados a tener que pedir un certificado médico cuando son compras-ventas de personas adultas, pero no porque sea un requisito legal. Es más, se ha hecho la consulta al Colegio de Notarios en alguna oportunidad por algún colega,
y el Colegio de Notarios ha contestado que no es una obligación legal presentar ese certificado médico. Sin embargo, se ha vuelto una práctica común. Exacto. Es verdad. Es ¿no? una práctica. Sin embargo, se ha vuelto una práctica común, pero en esta práctica común, además, es que hay notarios que lo piden, los certificados médicos, a partir de los 60, otros a partir de los 65, otros a partir de los 70, otros a partir de los 75, otros a partir de los 80. O sea que hay una diversidad de criterios. Ahora, ¿no? Hay una diversidad de criterios. Eso es importante porque, si bien es cierto, no es un asunto estrictamente jurídico, normado, tipificado en un determinado documento. Hay un vacío. ¿No? Pero también hay que interpretar que la costumbre es fuente del derecho. Exacto. Y volviendo justamente, ¿no?, a la costumbre, entonces, y volviendo a la ponencia. Claro. Entonces, en el tema de provincia que se hace esa modalidad, o sea, legalmente es válido si lo hacemos vía reivindicación. Claro. Pero si lo hacemos nosotros bajo las reglas de esa precariedad, obviamente nuestra demanda no va a salir fundada, va a salir improcedente. Claro, y para defender esa posición o contra aquellas personas que dicen no, que ya estaba mal de la cabeza, como dice la doctora, eso en algunos de los casos es fácilmente rebatible, ¿no? Porque en temas de enfermedades, especialmente la demencia senil u otros relacionados a ese tipo, hoy estás bien y mañana ya no. Hoy día tú puedes ir a una autoridad, a un juez, a declarar como testigo plenamente con tus facultades, y a la semana ya no las tienes, las facultades. Te has caído, te vino un pequeño derrame cerebral que no lo tenías antes, y cuando has firmado tú, estaba todo bien, y después vienen los hijos y dicen todo está mal. Bueno, pues después, cuando firmó estaba bien, y a las 48 horas está mal, y eso puede suceder. Así que tampoco un certificado médico nuevo te va a salvar del problema o de lo que tú quieres imputar, ¿no? Supongamos esa temática abordar a lo que estamos viendo. Correcto. Supongamos que yo demando por precario al inquilino que ha vencido su contrato, le mando la carta notarial al acuerdo plenario civil, hago mi conciliación, y el inquilino, el juez sabe que yo acá justifico mi posesión porque tengo un documento formal legalizado, mi mamá tiene 70 años, está certificado. Y yo como demandante digo, oye, yo sé que tu mamá no está bien. Entonces ahí yo no voy a convocar la nulidad manifiesta. ¿Qué es la nulidad manifiesta? Que es la nulidad evidente. Determinar que obviamente que está cognitivamente bien o no, ya no podría ser en esta vía. Tendría que hacerlo vía nulidad de acto jurídico y demostrar al juez en forma contundente que no es exacto, por falta de manifestación de voluntad. Entonces la nulidad manifiesta es simplemente lo que es algo evidente, no es algo de fondo. Claro, pero acá además hay una cosa muy interesante con todo esto, porque las personas que tienen un inquilino moroso y que tienen que iniciar un desalojo tendrían que concurrir donde un abogado, ¿no?, procesalista, especialista, para que los asesore en cuál es digamos, la mejor medida que tienen que realizar ante el juzgado para proceder a este desalojo. Y mejor aún, ir al abogado previamente a redactar un contrato de arrendamiento, ¿no?, para saber cuáles son los mejores términos. Hay muchas personas que por ahorrarse el abogado, en realidad hacen más caro. Cualquier contrato, mezclan uno con otro y al final sale cualquier cosa, ¿no? ¿Qué les recomiendas tú, José? Claro, por ejemplo, eso es cierto. A veces la pastilla sale más caro que la enfermedad. Es, por ejemplo, el tema médico, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba automedicando y fue un error. Carísimo, y el médico te costó más. Ahora, en un tema contractual es muy delicado porque estamos viendo el tema del patrimonio. Entonces tenemos que ir con un especialista a detallar bien las cosas. Además, hay otra cosa, ¿no? En la práctica hay gente que confunde lo que es el pacto de retroventa con la reserva de propiedad, ¿no? Entonces creen que es lo mismo. O hay muchas cosas que da risa que dice que la reserva de propiedad es igual que la hipoteca legal. Entonces hay mucha gente que mezcla las instituciones jurídicas, hacen híbridos y al momento de hacer valer, al final esas piezas contractuales no les sirve. Recordemos que en un contrato es no solamente la parte formal para determinar la relación jurídica entre ambas partes, sino también en tema de proceso o un litigio para determinar lo que es un derecho consolidado, un hecho cumplido. Doctor, todo desalojo tiene que ser con orden del juez, porque supongamos un inquilino
se da con la sorpresa que regresa a su casa y se encuentra que las cosas las tiene en la calle. Mire, vamos a recalcar esto para que nuestros radioescuchas estén contentos y felices y yo pueda irme tranquilo, porque quiero que todos estén Hay felices. que transmitir algo. Así claro. es. El ocupante precario, vamos a definir así. El desalojo por precariedad se divide en dos: por ocupante y por poseedor precario. Ocupante precario, no hay mayor discusión, es el invasor o es el guardián que no tiene título, no tiene nada. Él cree que por tener obviamente unas fotos ahí que vive ahí, tiene derecho. No, eso no va a pasar. Él es ocupante precario. El poseedor precario es una persona que ha tenido una relación contractual o que ha fenecido. En caso, por ejemplo, una persona que yo le vendo un documento privado y ha vencido el plazo y no me quiere pagar. ¿El alquiler, es el alquiler obviamente. Entonces, Sí. ahí es el poseedor precario, ¿no? Esa es la diferencia, que no que hacer lo que es el pleno. Ahora, ¿cuál es el dolor de cabeza? En el segundo extremo del poseedor precario, o sea, el del arrendamiento, la resolución contractual y todas esas cositas que me va a implicar, ¿no? Que ya no pueda hacer mi vencimiento normal y comúnmente como yo quería. Pues supongamos, ¿no? Yo digo, no, ¿sabe qué, doctor? Yo no quiero hacer vencimiento, yo no quiero hacer la cláusula, ¿no? De allanamiento. No quisiera hacerla, yo quiero hacerlo tradicionalmente. Ha pasado muchos casos. Entonces yo le advierto a la gente, pero si usted va a hacer esto, señor, supongamos que la persona no quiere hacer salir, entonces va a tener que ir por precariedad, y eso quiere significar lo que es un gasto de un dinero que no se tiene que gastar. Sí, o sea, la teoría de que las cosas para el arrendador habían mejorado no es del todo cierto. No de todo es cierto. Bien, bueno, el tiempo nos ganó. Muchísimas sí. gracias, doctor José Guillermo Valderrama Echevarría. No, un teléfono, un número, por si acaso alguien le quiere hacer alguna sí. consulta, doctor. Ante todo, nuevamente gracias por la invitación. Agradezco también las preguntas que son muy interesantes. Ha quedado muy chico el tiempo, Sí, ojalá sí, que sí. haya obviamente otra sesión. Segunda parte. Pueden ubicarnos a nosotros como Abogado Defensor. Somos un estudio, tenemos más ya de 600 seguidores, y donde se han suelto varias consultas en vivo. Entonces, también dejo nuestro teléfono WhatsApp, que es el 9815-98655. Las 24 horas, trabajamos hasta domingos y feriados, ¿no? Para resguardar lo que es obviamente sus derechos, ¿no? Que es lo que queremos. Gracias, muchísimas gracias. Bien, también. muchísimas gracias doctor. al doctor José Guillermo Valderrama especialista en el Echevarría tema. por esta Especialista en el tema. Sí, por ilustrarnos en este tema tan delicado como es el desalojo por ocupante precario o por sí. poseedor precario. Gracias, Muchas gracias, Ángel. notaria de muchas Lima, gracias. doctora Clara Carnero Ábalos, también a nuestros panelistas Cristian Celo, sí, titulares, tecnología. aquí el licenciado Enrique Ledesma Zaña y Cristian Rojas Enostroza, gracias también ingeniero de sonidos, Santo Quintín Matías Sandoval, gracias a todos ustedes, amigas y Gracias a amigos. todos ustedes por su tiempo y bendiciones a todos ustedes. Así es, y estamos reencontrándonos la próxima semana en el horario habitual de las 4 de la tarde aquí en Latina, Buenas Poderosa. Buenas tardes. ¡Arriba, Perú! Desde Santa Cruz Miraflores, Radio Latina 990, La Poderosa.